acá a la mesa de Pymes en la Red a Fernanda Layum, que es tributarista. ¿Cómo te va, Fernanda? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. Buen día, ¿Dije gracias bien, por sumarte. Cristian? ¿Cómo? ¿Dije bien, Cristian, o Sí, no? sí, sí, perfecto. Ah, bueno, Está perfecto. menos mal. Sí, generalmente me conocen como Cris Dátola, pero es lo mismo, Cristian es mi nombre de pila, está perfecto. Fernanda, a mí me encanta hablar de impuestos, cosa que a los empresarios no. Así que queremos que nos aportes un poco de luz, primero sobre las medidas que anunció el jueves pasado el gobierno de la nación. Sí. Bueno, en medidas que la verdad es que generan son como muy opuestas a lo que se viene haciendo históricamente, ¿no? No quiero usar la palabra revolucionarias porque en materia de impuestos me parece demasiado, pero sí cambia mucho el foco con el que se vino trabajando en los últimos años, que es siempre cada vez incrementar la información a disposición del fisco, de AFIP, ahora ARCA, e intentar usar esa información para controlar a los contribuyentes. Lo cierto a lo largo de estos muchos años es que esa información se usó poco y nada. ¿Que se podría haber usado? Sí, porque en el fondo el fisco lo que tenía era toda la información para saber cuánto ganabas, cuánto gastabas y por diferencia podía determinar rápidamente si te había alcanzado para gastar todo lo que gastaste o habías tenido algunas ganancias que no estaban declaradas en el sistema. Ujú. Pero eso nunca se hizo. Gobiernos o administraciones, desde la época de Abad, fueron diciendo que el problema era que hacer ese trabajo era minería informática, porque prácticamente era revisar a toda la población activa y los retirados de la Argentina, digamos, ¿no? Y que eso era muy costoso y entonces en definitiva no se usó. Y nos fue llevando a un esquema de exagerada cantidad de información, como por ejemplo que vos que los bancos tengan que informar cada retiro en efectivo que vos haces a la FIP, así sean, no sé, 2.000 pesos para pagar el colectivo. Entonces, lo que están proponiendo ahora es decir, bueno, olvidémonos de todo eso. Total, lo que hicimos en todos estos años no sirvió para mucho porque siempre seguimos pagando lo mismo que pagamos siempre, porque no es que a la gente aparecen gente nueva con miedo y se ponen a pagar gente que vos sabías antes que no pagaban. Ujú. Y bueno, pretenden ir a un esquema o plantean ir a un esquema de que pagues impuestos en función de tus flujos. ¿Qué quiere decir esto? Que no te quieren poner trabas al momento en que vos vas a depositar la plata al banco o para comprarte un auto o una casa o para gastar plata, digamos, para viajar, Mm. para darte al gusto o para comprar una heladera. Entonces te quieren sacar todas las trabas para entrar en ese momento. Y luego el segundo momento, que es cuando yo me siento frente a la autoridad tributaria y le digo, a ver, ¿de dónde saqué esa plata? El planteo es que para las personas que solamente trabajan en Argentina y solo tienen ingresos en la Argentina, les van a generar una declaración jurada simplificada, que ya se viene haciendo con los empleados en relación de dependencia. Ujú. Históricamente, los empleados en relación de dependencia nunca hicieron una declaración jurada que incluyera esa cosa compleja que es la justificación patrimonial. Directamente decía, mira, la sumatoria de mis recibos de sueldo del año es esta, y pagué este impuesto y se terminó la historia. Y no Ujú. explicabas ni a qué te habías comprado ni en qué te lo habías gastado. Entonces se busca llevar, esto es mi interpretación de las propuestas de las conferencias de prensa y demás, ¿no? Se busca llevar esto a todas las otras personas que no sean calificados como grandes contribuyentes y que operen únicamente en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a terminar haciendo que las personas paguen impuesto a las ganancias por el flujo de los fondos. A diferencia de un blanqueo, donde vos vas a buscar el stock, es decir, la plata que está en el colchón, la escondida, digamos, ¿no? Y Sí. entonces la gente dice, bueno, mira, tenía 100.000, es esto, por única vez. Este planteo es, bueno, déjame que yo mire cuánto facturaste, déjame ver cuánto se te acreditó en el banco y te voy a mirar. Y en función a ciertos parámetros voy a definir que vos tuviste que haber tenido gastos deducibles más o menos de este porcentaje y te voy a determinar un impuesto. Si estás de acuerdo, pagás el clic, como dice Caputo, apretás el botón y ya está. Y si no, haces tu declaración jurada a la usanza tradicional. Bien. Eh, sí. Sí, Fernanda, Carlos Manzoni acá, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, acá también, yendo ahora sí a los dólares, está clarísimo lo que explicás para reactivar también el consumo y por otro lado Sí, que Arca recaude, ¿no? Pero el tema de sí, los dólares específicos del colchón, digo, para aquel que no tiene tantos y por ahí quiere decir, bueno, los llevo al banco porque hasta por una cuestión mínima de seguridad, de no tenerlos en la sí. casa. Ahí también Sí, se genera la duda de
¿cómo sabés que después no te cambian las reglas de juego? Claro. ¿Alcanza lo que dijo Caputo? Porque dijo, por un lado, van a mandar para que a que sea ley, para que no otro Claro. gobierno no venga y lo cambie. Con lo cual, la ley sí la puede cambiar después con mayorías. Pero además de eso dijo, bueno, votando bien. ¿Viste? Le hicieron la pregunta el jueves y ¿cómo nos protegemos? Votando Claro. bien, dijo. Votando bien otros cuatro, Mirá, te otros simplifico cuatro. toda esa pregunta. El que tiene diez Sí, mil 15.000, 20.000, no sé, estoy hablando de los famosos canutos. ¿Los lleva sí. tranquilo al banco? O sea, a su Y yo home diría, banking directamente, ni tiene que si las llevarlo oficial. cosas salen como las estaban planteando, yo diría que sí. Hay toda una serie de medidas que no vemos y que son las más complejas de la transición, de esto que decís, bueno, yo lo tenía ahorrado y que voy a tener que pagar de nuevo sobre esa guita si ya la había ahorrado. Pero yo entendería que van a sacar una serie de medidas vinculadas con alguna prescripción extraordinaria. La prescripción es este plazo en el cual ya vos no podés reclamarle al fisco ni el fisco te puede venir a reclamar aunque se dé cuenta que no pagaste impuestos por eso, ¿no? Ujú. Entonces que haya como un corte que digan, bueno, el 1 de enero del 2025, que es a partir del momento en que regiría este sistema, tendría que haber un cambio de normas y definir una serie de normas transicionales de un sistema al otro. Mm. Pero en este cambio de mentalidad, de decir, dejo de pagar por el stock y empiezo a pagar por el flujo, Ujú. que es la forma en que vos, por ejemplo, liquidás impuestos en Estados Unidos. Claro. Vos tenés alguna empresa en Estados Unidos, ponele que prestás servicios allá. ¿Qué hace el liquidador de impuestos en Estados Unidos? Te pide el extracto bancario, el resumen, y agarra y dice, todos los ingresos son ventas y todos los gastos, las salidas son gastos y te va a hacer tres, cuatro preguntas y si no es así, vos tenés que justificar. Y esto parecería ser el sistema que pretenden instalar, que si vos lo llevás de la mano con seguir empujando hacia la bancarización de la economía, hacia demoler el efectivo, digamos, ¿no? Sí. Que con las plataformas de compra y las billeteras digitales, esto por suerte ha crecido un montón, porque economía en blanco quiere decir empleo en blanco, ¿no? Ujú. También. Entonces, si vos lo llevas con eso, entonces si yo puedo garantizar que lo que se mueve en negro realmente está más cerca del ilícito que de la actividad blanca, pero que veo obligado a negrearla, y no sé si no está bueno el cambio. Y te lo digo esto como tributarista que me costó al principio verlo, Ujú. pero después digo, no tenemos que pegarnos una modernizada como país y decir, dejemos los sistemas antiguos. Vos hay que hacer una declaración jurada de una persona. Es realmente complejo y el nudo de la DECLA es la justificación patrimonial, donde vos decís, ¿qué tenías al inicio? Casa y auto. ¿Cuánto ganaste? Tanto. ¿Cuánto ahorraste? ¿Cuánto te gastaste? Y eso te tiene que dar lo mismo que tenés al cierre. Ujú. Sí, Esa es sí. la esencia de la declaración jurada. Ahora es durísima de hacer. Es la parte más difícil de hacer que te cuadre, que te dé cero toda esa evolución Ahora, en el trabajo. Fernando, perdón que te interrumpa, pero hay una parte que quiero que nos des un poco de luz y que tiene que ver con esto. Si una persona compró a lo largo de los últimos 6 años $20.000, que era esto de famoso canuto que dice eh, Sí, lo que dice Charlie. Caputo. Sí, los compró, o sea, los compró y los tiene ahorrado bajo el colchón. El Sí. problema del ilícito es haber comprado dólares, no haber sacado los pesos del sistema. Porque era ilegal comprar dólares al tipo de cambio blue o en una cueva. Ahí tenés Bueno, o lo ese es haces un en una punto leak. Ahí está. buenísimo. Ahí me diste más argumentos a mí. Gracias. Lo hiciste a través de una leak, compraste los dólares, los tenés, los sacaste del sistema y lo tenés bajo el colchón. Eso no es ilegal. No, no, eso no es ilegal. Cuando yo dije ilícito, hablo de actividades ilícitas Ya de lo sé, verdad. ya lo sé. Como, Pero viste que hubo una pero, discusión sí, entre Caputo y un periodista que decía que había ministros, hizo una afirmación de que había ministros que tenían dólares bajo el colchón. Y ahí Caputo se le transformó la cara y dijo que él lo estaba acusando de un ilícito. Ahora, mi pregunta, más allá de la discusión, que no viene al tema, lo que yo quiero poner luz sobre ese tema es que si una persona compró a través de una leak $20.000 en los últimos 6 años, los retiró del sistema porque no confía en el sistema, que esa es la pregunta final que te quiero hacer, y sí. los tiene bajo el colchón. Eso no es ilegal. Tiene un documento que te dice el origen de los fondos, tiene otro que dice dónde los compró y los tiene bajo el colchón.
Claro, pero si vos tenías que estabas por encima del mínimo de bienes personales, tendrías que haber declarado que esos dólares los tenías. Ujú. Y si vos no los declaraste, que es lo Ahí está más el probable, ilícito. y entonces ahí decís, ¿y ahora cómo hago? Entonces, Ujú, parte de lo que también quieren solucionar es esto que decís vos, o es che, yo ahorré en pesos y fui ujú. y compré dólares en negro porque no quería hacer, qué sé yo, hay un montón de gente que no tiene la tecnificación Claro. o la cosa del dólar MEP, aparte esto hizo popular con el tiempo, pero al principio lo más normal es que la gente iba a la cueva de su zona de influencia y se compraba los dólares en negro. Ujú. Y entonces esos dólares pasaban a negro a pesar de venir de una actividad blanca y que probablemente pagó impuestos. Claro, que ya grabó Ahora impuestos. claro, y aun cuando la gente haya dicho, mira, lo ahorré y lo declaraba, pero lo tenías que declarar como pesos en la declaración jurada, Claro. porque no podías decir dólares porque se compraban en negro y porque Mm, estaba prohibido. Y ujú. entonces ahora tiene eso, que en su momento ponerle que fueron $50.000 y ahora los quiere usar porque se quiere comprar un auto. Claro. Pero tiene los pesos que se compró en su momento, entonces Ujú, no podés decir que usa dólares porque los dólares no los tiene en la declaración jurada. ujú. Y digo, Pero, eso es algo que arrastramos todos y ujú. tiene que tener una solución. Absolutamente, que eso es lo que quiere poner luz el gobierno nacional a esta práctica que hicieron Esa. muchos argentinos durante muchos años, a los que Milei llama héroes, y bueno, después ahí podemos poner un gran signo de pregunta. Más allá de ser héroes o Sí, no, héroes para mí fueron los de Malvinas, pero más allá de sí. eso, para eso estuvo el blanqueo el año pasado. O sea, Sí, 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 es bajo verdad. esa misma, Estaba el blanqueo para esa lógica. claro, Pero bueno, en el blanqueo había que hacer una declaración jurada y hay muchísima gente, que me refiero por ahí con poco, no con muchos fondos, que por ahí no tenía quien le haga la decla o quien le hiciera la declaración jurada. Y toda esa mentira que te obligaron a sostener con el paso del tiempo, en el fondo tenés que darle alguna vía de salida ahora. ujú, Y no sé si fue suficiente el blanqueo del año pasado, porque pienso que si no tendría que haber entrado más gente, digamos, ¿no? Porque si no claro. tendría que haber habido un blanqueo por cada Mm, argentino con actividad económica prácticamente. Entonces, y además me parece muy importante solucionar el problema de los flujos, porque vos haces un claro. blanqueo y Ujú, nosotros sabemos, bueno, blanqueas algo porque tenés confianza, porque no voy a declarar todo, por lo que sea. Y después las actividades siguen generando negro, porque ujú. vos vas al café y no te dan factura, vas a la playa de estacionamiento, no te dan factura, vas al parripollo, tampoco te dan factura. Y ese Ujú. tipo hace negro también. Bueno, eso ahí va. Y ahí con esto cerramos, Fernanda. Dos cosas. La primera, ¿cómo hace? Porque el de la estación de servicio que no te dé factura me parece una aberración. Porque estamos hablando de un negocio que deja buen dinero. Pero ¿cómo hace el del parripollo? Para que te dé una factura y para tener a su personal en blanco. Porque ahí está el desafío de la Argentina y de la economía real de los próximos Sí, años. ¿Cómo hace el parripollo ese es el para... desafío. Ujú. Sí, el desafío es el contribuyente que no conoces, Eso, la ahí cuenta voy. que no está inscrita, Ujú, ¿viste? El absoluto negro, ese es. Ahora, la única que te queda para ir a agarrar a ese es, o usás toda la información que tenés acumulada y haces esa minería informática de la que hablábamos antes, o lo presionás de tal modo a ir a la bancarización que no mm, le queda otra que blanquearse al ujú, parripollo, ¿entendés? claro. Es como si vos empezás a dar beneficios por usar tarjeta de crédito, viste que en una época te devolvían unos puntos del IVA si Ujú, pagabas con débito bancario, qué sé sí, yo. claro. Bueno, tenés que buscar la única manera que te queda y que parece más acorde a los tiempos modernos Es esa. es bancarizar, Mm. bancarizar o billetera virtualizar, Sí, algo así, ¿no? con una billetera virtual. La última que tiene que ver con Exactamente. esto. ¿Por qué pensás que los argentinos todavía no confían al 100% en el sistema financiero argentino? Porque hemos Es sufrido. resabio del 2001? ¿Hay cosas más recientes? Y yo creo que es resabio del 2001 y es también cuántos años hemos vivido con la conciencia permanente de cada peso que vos tenés todos los días vale menos en dólares. Ujú, Es decir, cualquier niño que tome hoy de adolescente o que más o menos empieza a tener criterios sabe que tiene que ahorrar en dólares porque en pesos cada vez son menos. Este paradigma cambió de hace unos meses a esta parte, ujú, digamos, pero hace, no sé, yo todos los años que tengo, que son unos cuantos, siempre fueron en el sentido contrario, digamos, ¿no? ujú. Que ahorrar en pesos no tiene sentido porque cada vez vas a tener menos.
Entonces, me parece que la desconfianza hacia el sistema bancario después del 2001, todos los gobiernos que pasaron se esforzaron en hacer bastante bien las cosas como para no birlarte lo tuyo en el banco, que Ujú. fue el horror del 2001. Ahora después, creer en la integridad de la economía, en que todo esto va a cerrar, que el superávit va a ser suficiente, que la motosierra va a alcanzar para compensar los gastos en exceso y demás, creo que va a llevar un poco más de tiempo. O sea, estamos viviendo ese camino, sí, pero lo estamos viviendo de hace un año y moneda, no Ujú. mucho más, ¿no? Parece poco para la historia. Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer conversar con ambos. Muchas gracias. Fue Fernanda Layún, que es tributarista. Muchas gracias, Charlie.